eta ondoren, erreguedo galderarik badago, erantzutera joko dugu. Bai, aurreko udal batzan, galdetu zania Sopelako Zafesten zenbat elkartek lan egin duten. Guk banatu genuen txostenean jartzen zuen 9 elkarte. Igual horren datua 9 eragile izango lirateke. Baina, bueno, sailkatuko ditugu Sopelako Zafesten agirearen atzealdean zetozen bezala. Herriko elkarteak lau izan dira, Sopela Kantari, Taitxi, Pinatxuri eta Ireti. Hori dira hemen, adibidez Taitxi, Pinatxuri eta Ireti, baitxarrena dutenak udalen nirri honetan. Eta horiekin parte hartu zuten. Gero ere aipatu beharra dago, surf eskolek doainik parte hartu zutela, bai La Salvaje Surf Eskola, Herriko Surf Eskola eta Alde Surf Eskola, eta baita parapente elkartek ere enpresek doainik eskaini zituztela euren parapente ikastaroak. Beraz, guk aipatzen ditugun lan egin zuten elkartek, herrikoak 4, kobratu gabekoak 6, eta gero ere Euskal Herriko Surf Federazioarekin hartu emanen genuen, Albe bertsolari txapelketaren gortako bertsolari elkartearekin eta Arazairekin, baina horiek atzetik kontratazio bat zutenez, guk esango genuke 9. Eta elkarteko Sopelako Zafesten partatu zuten elkarte guztiek atzealdean agertzen dira. Nik aipatu esela batzuk inongo ezer kobratu gabe herriko elkartea direlako, beste batzuk herriko enpresak ez zutenak kobratu atzean agertzeagatik, eta gero beste lehen aipatu ditudan elkarte handiagoak kobratu egin zutena, baina gero ere beste eskaintza batzuk ere lan batzuk ere egin zituztena. Beste erreguedo galderarik? Bai, Gontzalekoa dauka, erazar? Sí, Supere, vale. Lehenengo joko dugu talderik berta, zupan basu erreguedo galderarik? No. Ez, vale, tengo Teresa. En la última comisión de personal nos sorprendió mucho que el presidente de la comisión, Lainez, cuando yo le pregunté sobre la sentencia recaída sobre la nulidad de la contratación del suboficial operativo, me dijera que no la conocía. Me sorprendió bastante porque está notificado el procurador. Nos sorprendió muchísimo. La pregunta es, ¿han tenido ya noticia de la sentencia? Y en caso afirmativo, nosotros exigimos el cese inmediato de la persona, del funcionario en cuestión, qué medidas van a tomar y si van a ejecutar la sentencia inmediatamente. ¿Galdera gehiago dituzu, Teresa? ¿Tienes más preguntas? No, vale. Bueno, pues como se comentó en la Comisión de Seguridad Ciudadana, yo comenté que se había llegado el borrador de la sentencia, pero no teníamos el auto de la sentencia. Hablé con el abogado que está contratado por el ayuntamiento, me dijo que llegara el informe con todo el, no tengo conocimiento, todo el dossier. Y aquí tengo el documento de entrada del ayuntamiento en el que, remitiendo sentencia número 259, actuación personal abreviado, el decreto de alcaldía 384/2012 del ayuntamiento de Sopela, con fecha 24 de marzo del 2015 a las 8:33. Esa es a la hora que llevo todo el dossier al ayuntamiento, donde aparecía la sentencia que en sus 3 puntos lleva a puro efecto el resuelto en la sentencia practicada de los exige del ayuntamiento, y este documento ha llegado el 24 de marzo. Es cierto que la sentencia está datada del 10 de marzo, y si la regulación sindical la tuvo anteriormente y las pasó, o lo que fuese, yo lo único que comenté es que si teníais más información que yo, que me la hicieseis llegar, que la información que yo tenía era esa, y que si vosotros teníais la sentencia completa, que me la hicieseis llegar. Y luego, respondiendo un poquito a la pregunta que haces, pues sí es cierto que estos días ha hecho pública la resolución del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco sobre el nombramiento del suboficial operativo de la Policía Local, resolviendo que no hubo toda la publicidad debida en la provisión de dicha plaza, y como consecuencia el Gobierno Municipal debe dejar sin efecto dicho nombramiento. Y para ello tiene el plazo de 2 meses para ejecutar dicha sentencia. Pero también tenemos que comentar un poquito, o queremos compartir las siguientes reflexiones. Allá por el 2012 el Gobierno decidió cubrir temporalmente el puesto de superoficial operativo. Es un puesto que se aprobó del anterior mandato municipal y estaba sin cubrir. Es un puesto de libre designación.
Es decir, que puede nombrarse libremente a quien la alcaldía quiera entre quienes se presenten a cubrirlo y cumplan con los requisitos. Y no había nadie en la plantilla con las posibilidades de cubrirlo, ya que no había ningún agente primero nombrado. Los agentes primeros necesitan 3 años de experiencia para poder optar a la plaza de suboficial operativo. Se hizo un nombramiento en comisión de servicios y siempre, porque sabemos que era temporal y con un máximo de 3 años, como no tuvimos una comunicación con el Ayuntamiento de Ocho, que los 3 años caducaban el 21 de mayo del 2015. El nuevo responsable del puesto ha supuesto que pudiera organizarse el servicio convenientemente. La Policía Municipal realiza sus funciones con los turnos, cuentan con agentes suficientes y todos tienen visible su identificación. No sé si tenemos que recordar que cuando llegamos al gobierno nos encontramos un acuerdo firmado entre el anterior concejal de Seguridad Ciudadana, un miembro del sindicato ELA, el antiguo jefe de la Policía Municipal, en el que se trabajaba 4% menos de las horas anuales y un montón de cosas. No se dotaban de los centros escolares de la debida ayuda, no teníamos un mínimo de personas. En el carnaval del 2012 había un agente en comisaría y gracias a que la persona que ha cubierto su puesto se han podido realizar múltiples funciones. Y solo hay que preguntar tanto a las asociaciones deportivas que nos felicitan la cobertura municipal en los fines de semana, como a los vecinos, como en el pueblo a quien queráis. En octubre del 2014, la alcaldía ya saca del boletín oficial la convocatoria para cubrir el puesto suboficial operativo de forma definitiva. Se han presentado varias personas que cumplen con los requisitos del puesto y el proceso se resolverá unas semanas con el nombramiento de la persona que la alcaldía considere más adecuada, dado que el puesto es de libre designación. También comentar que el sindicato ELA ha recorrido este procedimiento. El juicio será en otoño y ya se verá en qué queda. Y en cuanto a que se comentó lo de las costas, pues el Ayuntamiento ha defendido una decisión tomada y la ha argumentado ante el juez la legalidad de la misma. Como en tantos otros litigios, el Ayuntamiento unas veces gana y otras veces pierde. Y la sentencia no impone costas por ninguna razón en particular, sino porque la ley dice que quien pierda debe pagarlas. Resumiendo un poco tu pregunta, lo que nos dice la sentencia está hecho desde octubre, que es sacarla como publicado en el boletín oficial la convocatoria para cubrir el puesto oficial operativo, y el nombramiento de su oficial operativo se realizará en el plazo de 2 meses antes del 21 de mayo, que es la fecha máxima de su nombramiento y de su estancia en la Policía Municipal de Sofía. Estaremos expectantes, pero toda esta argumentación deberías contárselo al juez. Si él está diciendo que una sentencia, que un acto que el juez declara nulo, en el pleno derecho, nulo, y dejarlo sin efecto, por muchas justificaciones que le des, el nombramiento fue ilegal. Y eso es el resumen. Y además, lo que también ocultas es que la sentencia, en la documentación de la sentencia también dice que tan nulo es el nombramiento que no se le podrá considerar como mérito ni podrá beneficiarse en ningún otro concurso del tiempo desempeñado. Eso tampoco lo dices. Entonces, si vas a dar una información, dala de verdad. No voy a entrar en verificaciones de razones. Yo he dado mi explicación, he dado mi argumentación y he dado las medidas que se han tomado y las medidas que se van a tomar. Kandidateko galdera egingo dugu talde guztien izenean. Pasado 18 de marzo recibimos todos los representantes de los diferentes partidos que asistimos a la Junta Rectora del Euskaltel Municipal una convocatoria a las 3:10 de la tarde. Quiero recordar que el 18 de marzo era miércoles previo a puente, convocándosenos a la Junta Rectora para el lunes siguiente a las 8 de la mañana. En algunos casos la asistencia a las 8 de la mañana a esa Junta Rectora no fue posible, en otros sí asistimos a esa Junta Rectora puntualmente. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa al ver que los convocantes no asistían a la misma?
y nos dieron el plantón así con mayúsculas que estamos relatando. Entonces, queríamos preguntar por qué se nos dio un plantón después de convocarnos con semejante urgencia. ¿Por qué no se nos ha dado ninguna explicación desde el pasado lunes hasta el día de hoy? Y queremos manifestar nuestra más profunda indignación y nuestro cabreo por la falta de respeto que habéis demostrado hacia nosotros. Bueno, lo que pasa es que algunos de los miembros del equipo de gobierno no les llegó la convocatoria, entonces no tenían conocimiento del mismo. Y yo, la verdad, es que cada vez que me lleva, una de las personas fui yo, cada vez que me lleva la convocatoria, directamente, pido perdón públicamente por la no asistencia de mi parte, yo ahora mismo os lo explico. Según me lleva la convocatoria siempre, yo cojo y lo apunto en la agenda directamente, ¿no? Pero llevo la agenda por el Outlook, o si no me la lleva, miren, en este caso, sobre todo temas de Euskadi y demás, lo hago así, según me lleva la convocatoria lo apunto. No me llegó la convocatoria, se me pasó a apuntarlo, no sé muy bien por qué llegó tampoco la convocatoria a las 3:10, cuando la información estaba también dada anteriormente para mandarlo. Entonces, en ese sentido, solo puedo pedir disculpas desde aquí, desde el Pleno, a todos vosotros, por lo menos desde mi asistencia, por la falta de asistencia mía. Respecto, entonces, enseguida, según el lunes llegamos aquí después, nos pusimos en contacto con la persona que hace las convocatorias de Euskaltegi y bueno, dijimos una nueva convocatoria, no venía bien una hora, entonces intentamos ajustarla a la hora que prácticamente todo el mundo puede venir, a las 6 de la tarde del día 26, mañana tenemos. Entonces le digo, ez da nahi da egin, esan konbokatoria heldu eta esan agendara pasatu eta pasatu egin da. Ez da besterik, sentitzen dut benetan. Ni aklarazio bat egin nahi diot araineri, ze urtarrileko osoko bilkuran esan zidan, esaten nuela gezurti bat zala eta ez nukala inongo probarik eta berak aktatek ari zuela. Bueno, esto es una aclaración a Arain, que en el pleno de enero me dijo que la acusaba de ser un mentiroso sin tener ninguna prueba por cómo se ha llevado el proceso para la renovación de la empresa que gestiona las instalaciones deportivas de Urco. En su día se comentó que se están mirando otras empresas y había un compromiso de que eso se iba a gestionar de esa manera. Entonces, Alain, te leo el mismo acta que tú leíste, porque además hay una cosa que es peor que mentir, que es decir medias verdades. En ese mismo acta aparece una respuesta tuya en la que dices, en contestación a doña Leire Basauri, indicarle cuando dice que si se ha hecho alguna otra oferta de la empresa, decir que el equipo de gobierno realizará una modificación de crédito para elaborar un pliego con unas características técnicas para la contratación pública. En este caso no ha sido así, no lo habéis hecho así, entonces como me pedías que te trajese una prueba, un pleno, pues es el mismo acta que leíste tú, te vas un par de párrafos hacia atrás y ahí viene cuál fue tu respuesta a Leire en cuanto a cuál iba a ser la forma para con la contratación de, en este caso habéis prorrogado el servicio. Fecha. El 26 de marzo de 2013. Lo revisaré y te contestaré. Ahora mismo no tengo conocimiento de la cartera. ¿No está bien ahí? Respecto a este mismo tema, también leíste un acta en el que comentabas o leías textualmente nuestra postura ante la compra de la climatizadora. Nosotros, desde luego, estábamos de acuerdo en que la compra de la climatizadora fuera el ayuntamiento que la comprara, puesto que es una inversión y el edificio y las instalaciones son del ayuntamiento. Eso está en las actas. De lo que hablábamos que estábamos en contra era de la gestión de la prórroga de servicio.
no hemos hablado para nada de la climatizadora. Y, tal como se refleja en el acta, en el último acta de febrero, vosotros manifestasteis en distintas reuniones ciertas dudas al respecto de prorrogar el contrato de servicio. Esa era la única cuestión. Las dudas las manifestasteis vosotros. Nosotros dijimos que nosotros no teníamos noticia de que el servicio lo hiciera mal, no había quejas de nadie, que todo el mundo era satisfacción. No hemos entendido, después de la lectura del acta, que tenía que ver la compra de la climatizadora con la queja por la gestión de la contratación de la prórroga de servicio. Prórroga con la que a priori estamos de acuerdo, ¿no? Pero Mucho me lo ha puesto difícil, pero me ha dicho el acta. A lo que comentas, yo leí el acta en sí. No es correcta, dices que el acta no es concreta, dices que no sé a qué te refieres con esa... Me refiero a que leíste un párrafo que nada tenía que ver con lo que nosotros estábamos planteando. La cuestión es que nosotros planteábamos dudas. Planteábamos que la prórroga del contrato de servicio en un momento dado supuso que os hizo surgir ciertas dudas a vosotros, dudas que nos transmitisteis a nosotros. No es así. Y sin embargo, tú me leíste el punto de la climatizadora, punto con el que nosotros estábamos de acuerdo. No tiene nada que ver que estuviéramos de acuerdo con la compra de la climatizadora, así como con el proceso de prórroga del contrato de servicio. No veo la ligazón, ni leíste un párrafo concreto que no... Me dejaste descolocada, y como no tenía el acta aquí, pues no pude rebatirte en ese momento. Yo te tendría que dar una respuesta, pero estoy bastante descolocado. Sí, Estamos hablando de una intervención de enero. No, de febrero. Febrero. Sí, y me leíste un acta atrasada. De febrero no. Del mes anterior, de la modificadora del Sí. deportivo. Tú me leíste un acta en el último Yo leí pleno. un segmento del acta. Un acta de un De la comisión, y dice la referencia de cuál era el acta y cuál era la comisión. Y la acta esa no tiene hoja y media, ¿eh? Y lo que tú argumentas, bien, pero no sé qué Es tipo una de aclaración, es que es una aclaración lo que te estoy haciendo. El párrafo que tú leíste con respecto a nuestra postura de la climatizadora es correcto, pero no venía a cuento porque no estábamos hablando de eso, estábamos hablando de la contratación, de la prórroga del contrato, no de la compra de la climatizadora, que son cuestiones distintas. Solo quiero una aclaración al respecto y te mandaré el párrafo que tú leíste que está en el acta y lo que yo dije con respecto al acta y con respecto a la climatizadora. Solo es una aclaración. Bueno, pues se responderá en el pleno siguiente. Beste erregudu galderari? Vale, honekin gaurko